Esencialmente la idea es, brevemente, esbozar algo que es lo que nos está rodeando a todos los que estamos en el mundo de la empresa, a todos los que os incorporáis a este reto que es dirigir la dirección o participar en la dirección financiera de las empresas en un entorno complicado, lleno de incertidumbres, que nunca hemos vivido nada parecido ninguno de nosotros y, sin embargo, nos ha tocado afrontarlo y bueno, y si seguimos aquí será por algo y será porque se ha hecho razonablemente bien por parte de todos. Empezamos. Lo primero es recordar de dónde venimos. Antes de empezar la pandemia, ya la situación no era buena. España se encontraba en una situación de recesión. Simplemente por recordar algunas cifras que veis aquí. Antes del COVID, si el mundo crecía un 2,9%, en 2019 para España se esperaba un crecimiento del 3,3%, lo cual aceleraba mucho porque veníamos de una situación complicada. Pero es verdad que teníamos una herencia del pasado y un sobrecalentamiento de la economía y un aumento del endeudamiento que hacía difícil manejar a las empresas la situación. Y en ese momento, en un momento tan complicado como el que estábamos describiendo, el cual se esperaba mucho de la recuperación de las empresas para poder manejar una posible ralentización de la economía en general, pero con unas perspectivas que obligaban a un crecimiento fuerte, en ese momento llega el COVID. Y llega el COVID, llega la pandemia y afecta más a unos países que a otros. Y a nosotros, sobre todo por nuestra infraestructura basada en servicios, nos afecta tremendamente. Y eso nos genera sobreendeudamiento y una situación de que al final del COVID se acabaron las ayudas. Y eso es lo que encontraron las empresas al final del COVID. No más ayudas públicas y sobreendeudamiento. ¿Qué está pasando ahora? Ahora sí que se produce una clara desaceleración del crecimiento. Se produce una inflación que sabéis que es el fantasma de todas las economías y en nuestro caso además con un punto alto de estancamiento que aterroriza a todos los economistas y que hace que la inflación global y la nuestra en particular, el endurecimiento de las condiciones financieras, la falta de apetito de los financiadores clásicos, que lo veremos luego, por dar nuevo riesgo a las empresas y permitirles seguir financiándose y seguir creciendo, hacen que la foto no sea ni mucho menos halagüeña. Es una foto complicada, es una foto difícil de gestionar, es una foto que realmente los financieros no es lo que podrían elegir como una situación post-COVID ideal. Además, sabéis que hemos tenido problemas como el tema de la crisis energética y logística por la guerra de Ucrania y luego la alta incertidumbre ante el final de la guerra de Ucrania, problemas logísticos, ralentización del crédito, poco apetito, hacen que tengamos ahora sí más claramente que en 2019 una recesión económica a la vista. Y esa recesión económica se puede llevar por delante a no pocas empresas. Este ajuste macroeconómico afecta a la viabilidad y afecta realmente a la competitividad de todas las empresas. Y eso se ve en síntomas, porque realmente la mejor forma de apreciar la situación y de ver lo que está pasando es ver algunos indicadores. España, como bien sabéis todos, era un país con una base de producción en automoción tremenda, de las mayores de Europa. Las ventas de automóviles, y hemos puesto aquí algunas noticias, pero vamos, solamente tenéis que chequear un poco la web, las ventas de automóviles decrecen. Problemas además en el suministro, en la logística, con lo cual realmente no solamente hay menos ventas, sino que es que encima no hay stock. Con lo cual, gran parte de la economía española que vive de la automoción se ve resentida por ello. Precios de energía y combustible, y eso es la cadena de valor, eso es la producción, eso es la economía real. Si al final tocamos los inputs, tocamos el coste de la energía, al final el precio acabará y la repercusión acabará en el consumidor final. Y el consumidor final no está para muchas fiestas, el consumidor final no está para afrontar incrementos del precio de la energía como el que estamos viviendo actualmente. La situación por la energía se ve y por la automoción se siente que la economía no está en una situación buena, que va peor. Otros indicadores macros, estos son más evidentes. Hablar de macroeconomía y ver 3-4 indicadores, como decía el anterior, es más un indicador empresarial, es más un indicador de cosas que vemos, que va peor la automoción, que el precio de la energía nos repercute. Hablar de la inflación a los niveles que estamos, son unos niveles que algunos hemos vivido en su momento,
pero que lleva mucho tiempo sin estar ahí, es tremendamente peligrosa, porque realmente es un impuesto escondido dentro de la facturación y dentro de la evolución de la economía. Los datos de desempleo, que hacen que tengamos una tasa estructural enorme y que no hay forma de bajar, y menos con este entorno. Y luego los tipos de interés. España, es decir, Europa, porque luego lo veremos, todo lo que se hace aquí viene de Europa y ya somos un mercado único y las decisiones se toman centralizadas, vive con un Euribor que siempre va, y el Banco Central Europeo siempre actúa un poco más tarde que la FED americana. Los 75 puntos básicos que subió la FED caerán en nuestro Euribor y eso está impactando a la economía real. Eso impacta a nuestros costes financieros. Las empresas tienen disparados sus costes financieros y simplemente es por un impacto en la tasa de referencia. También habrá impacto en el spread, pero desde luego la tasa de referencia está afectando. Tercer indicador importantísimo, el tipo de interés. Y ese hay que vigilarlo. ¿En qué nos debemos de centrar los financieros de las compañías? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero es un mantra y lo decimos siempre, sobre todo cuando las cosas vienen un poco mal dadas, que es cash is king. O sea, al final lo más importante es vigilar tu liquidez. Las compañías no se mueren por resultados, no se mueren por EBITDA, no se mueren por bajada de ventas, se mueren por falta de liquidez, porque no pueden pagar. Para poder prever esto, para prever que tenemos liquidez suficiente y que no vamos a pasar problemas, tenemos que mejorar nuestras previsiones. Tenemos que hacer un trabajo interno. Gran parte de lo que diré luego se basa en trabajar internamente y conocer tu propia empresa. Negociar colchones y negociar también, decimos, las condiciones financieras, porque al final lo que tenemos que hacer es contar con ese plan de contingencia financiero que nos permita salir adelante si las cosas no van bien. Si las cosas van mal y no tenemos un colchón de liquidez, no tenemos líneas backup negociadas, líneas que nos permitan tirar de ellas y manejar momentos difíciles, estaremos en una situación muy complicada. Y finalmente, los riesgos. Riesgo de contraparte, riesgo de tipo de cambio, riesgo de interés, commodities, muchísimos riesgos que hay que saber gestionar y que hay que gestionar. No podemos estar en incertidumbre. En ese rol de los distintos jugadores que hay en el mercado, yo destacaría la aparición de los fondos. Los fondos que llevan pululando por nuestro mercado financiero con una mayor o menor intervención durante los últimos años, ahora tienen una importancia más relevante, esencialmente, y luego lo veremos, porque los financiadores básicos han cambiado su papel y son menos activos. Deberían de ser los catalizadores de la recuperación. ¿Por qué? Porque son capaces de ofrecer liquidez ahora y una alta versatilidad, es decir, se pueden adaptar. Y esa adaptación a distintas figuras y necesidades de la empresa permite reestructurar el pasivo de las empresas. Lo que permite es tomar decisiones para dejar un pasivo tal y como queremos tenerlo, si nos dejan. Pero desde luego tendremos elementos y tendremos una contraparte que es capaz de ofrecer fórmulas que nos lleven a tener esa estructura de pasivo que es la que queremos tener. Ahí os lo digo al final, son una fuente de soluciones a situaciones complejas. Están para esto, están para situaciones especiales, algunos de ellos para situaciones business as usual y otros especializados en una situación complicada como la que vivimos. Y son muy versátiles, con lo cual juegan un papel esencial en esta recuperación de la economía. ¿Y qué pasa con los financiadores tradicionales? España siempre ha sido un país muy bancarizado. España es un país donde a nosotros nos parece imposible gestionar medios de pago o gestionar financiación sin contar con nuestro pool bancario, con nuestros bancos de confianza. Y eso no es malo. O sea, las cosas no son ni buenas ni malas, son como son. España es un país bancarizado. Ya está. Y tenemos una banca que realmente ha funcionado de forma brillante en muchas situaciones y que son entidades de las cuales podemos presumir. Lo que sí que es verdad es que ahora estamos en una situación en la cual hay un sobreendeudamiento y un nivel de financiación y de acumulación de riesgo en determinados terceros que hacen que la banca pues no vaya a ser la que dé ese paso adelante para financiar una recuperación. Será difícil, en algunos casos lo hará, pero normalmente habrá que contar con otros jugadores, como decíamos antes. Y luego otro tema importante es la situación de morosidad, es la situación y el nivel de provisiones que hay en la economía actualmente. Ahí os pongo un gráfico, pero realmente nuestra situación con respecto a la Europa, que como entenderéis, el nivel de morosidad nuestro está por encima del de Europa, no tiende a igualarse, ni siquiera a ser una asíntota, tiende a aumentar la diferencia.
con lo cual la debilidad financiera de nuestras empresas pesa. Y ahora llegamos en un concepto que yo creo que empezó a conocerse hace no tantos años, más que nada en la crisis, en la anterior crisis en la cual ya se hablaba de una posible salida de España del euro, etcétera, etcétera, que era el control de la prima de riesgo. La prima de riesgo, como veis aquí, está muy lejos de sus máximos, que fueron en aquel momento en el cual decíamos España tiene que estar o va a estar fuera del euro junto con otros países como Irlanda, Portugal e Italia. No es el momento actual ni mucho menos. La prima de riesgo está razonablemente controlada. La prima de riesgo sabéis que siempre el referencial es Alemania. Y como veis a nivel mundial, pues bueno, aunque el mapa que hemos presentado no se ve tremendamente, pues no estamos en una situación ni buena ni mala. Estamos en una situación que requiere gestión, que no requiere dejarse llevar. Que si queremos que la prima de riesgo y que el crédito que se da a nuestro país y, por lo tanto, el crédito que fondea a muchas de nuestras instituciones y a nuestra economía en general sea barato, tenemos que conseguir que nuestra economía sea competitiva y que España tenga un diferencial con respecto a Alemania lo menor posible. Y eso aún no se ha conseguido, pero hay que luchar por ello. Y eso es un tema productivo, es un tema de las empresas. Y en este cuadro, las empresas, ¿qué es lo que están viviendo? ¿Y qué es lo que tenemos que controlar? Pues incertidumbres externas e internas. Conflicto de Ucrania, más que conocido. Una alta inflación, 9% en la eurozona y 8% de Estados Unidos, que es una auténtica salvajada. Políticas monetarias tremendamente restrictivas. La FED, el Banco Central Europeo, siempre el Banco Central Europeo actuando un poquito más tarde que la FED, pero las dos en línea con un control del tipo y un control de la situación de la economía monetaria, de la política monetaria bastante alto. Una desaceleración económica y una revisión del PIB, desgraciadamente en nuestro caso a la baja, casi siempre. El dólar en precios máximos, eso está bien si exportas, pero si importas, si tienes que pagar productos energéticos, etcétera, pues te penaliza mucho. La energía, lo acabamos de decir, la energía, el precio de la energía al alza, la cadena de valor entera repercutida por un aumento del precio de la energía y, por supuesto, los consumidores y los hogares. Y luego, la tensión y volatilidad en los mercados financieros, que no deja de ser producto de todo lo que hemos visto antes. Son una serie de incertidumbres externas, es un cuadro macroeconómico que, desde luego, no es el ideal para gestionar una compañía, que no es el ideal para gestionar una economía en general. Y si a esto le añadimos que hay incertidumbres internas dentro de las compañías, es decir, que las propias empresas tienen sus propias guerras internas, tienen problemas de liquidez, problemas que han solventado quizás con las ayudas que se han recibido durante el COVID por parte de los créditos avalados por el ICO, por parte de Cofides, por parte de CECE, por parte de SEPI. Pero, sin embargo, al final tienes un problema de liquidez que has afrontado con deuda. Sigues teniendo un problema de liquidez. Tu tesorería neta sigue estando igual. Los márgenes han sido afectados. Al final, nuestras ventas y nuestros márgenes no han podido aumentarse y repercutirse al cliente, que ya de por sí está bastante fastidiado. Sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque hemos pedido créditos ICO, porque hemos aumentado la deuda de las empresas y los ratios han disparado. Se incumplen los covenants, quizá por ese sobreendeudamiento. Hay incluso moratorias a las políticas que se aplicaban para evitar problemas mayores. Se pierde competitividad por todo lo anterior. Además, tenemos que mantener las líneas de circulante porque vivimos endeudados, anticipando nuestros cobros y dilatando nuestros pagos. Con lo cual, con todo esto, o lo hacemos y mantenemos esas líneas de circulante o nuestra liquidez casca y, como os he dicho antes, las compañías mueren por la caja. Y, por último, las insolvencias. En este entorno empieza a haber, lo hablamos antes en morosidad, un nivel de insolvencias alto. Esto está hecho a posta para que no se pueda leer. Esto es la situación actual de procesos de aprobación de normativa dentro de la Unión Europea. Los españoles hemos aprendido que las decisiones normativas, la regulación, no se gestiona desde nuestro país ya, se gestiona desde Bruselas. Y Bruselas, déjamelo decir así, hemos creado un pequeño monstruo porque es un monstruo que continuamente está legislando y continuamente está retocando todo. Y estar al tanto de esto es un auténtico infierno. Y esto es solamente las normativas que afectan a los directores financieros y muy especialmente en financiación. Aquí no hay temas, o no están todos los temas de fiscalidad, o no están todos los temas de contabilidad. Están los ligados a financiación y tesorería.
esto es una auténtica locura. Entre las medidas transitorias para que la economía siguiera viva a causa de las crisis en Ucrania y de la pandemia, entre las medidas para que hubiera un mercado común y una Unión Europea coherente y entre las que ya estaban en curso, como Basilea y otras muchas, pues esto es lo que tenemos. Estar al tanto de esto es muy complicado, pero hay que hacerlo, hay que estar al tanto. Y aquí yo, la verdad es que creo que una de las conclusiones es cuando estamos en una situación, complicada, una situación difícil de gestionar, lo importante es no equivocarse del diagnóstico. No es una frase mía, sino un muy buen amigo que me la enseñó hace tiempo. Toda decisión empresarial debe pasar por conseguir conocer el entorno en que nos encontramos, el ecosistema en que se encuentra la empresa, el mercado en el que se opera, cómo funciona ese mercado, qué problemas tiene ese mercado, cómo están actuando los competidores. Hay que conocer el contexto y hay que gestionar todo esto con incertidumbre. Y hay que adelantarse y saber que el resto también está gestionando la incertidumbre. Y esa incertidumbre, además, no es a nivel micro, no es a nivel del mercado en el que nos movemos. Podemos estar en un mercado muy reducido a nivel local, a nivel doméstico, solamente actuando en España o incluso en una parte de la geografía española. Pero al final nos va impactando todo. Esto es una economía global y, desgraciadamente, todos los impactos que ocurren en la economía en cualquier lado impactan a tu empresa y a tu mercado. Este diagnóstico tiene que ser riguroso, tenemos que saber lo que está pasando, qué nos impacta y cómo prevemos que las cosas, que esa incertidumbre va a evolucionar en el futuro próximo. Esa es la clave. Y para ello lo que tenemos que hacer es seguir un proceso sistemático. Y sistemático, cuando decimos sistemático, se basa en pasar de lo general a lo específico. Es decir, de ver cómo los temas más globales, más macroeconómicos, afectan a tu empresa. Y a lo mejor no todos los rasgos que veas en temas macroeconómicos de mercado te van a afectar, pero algunos sí. Con lo cual, empiezas de arriba, empiezas a controlarlo. Y ese análisis macro, que al final es lo que te lleva a entender lo que está pasando en el micro, o sea, de arriba a abajo, te lleva a que el análisis de la empresa se tiene que estructurar en 3 distintos niveles. Uno a corto plazo, cuyo objetivo es reaccionar de forma rápida y tener capacidad de corregir. Y eso significa ser muy tácticos. Luego lo veremos. El COVID se ha constatado, hay que ser muy táctico, hay que tomar decisiones muy cortas, muy cortoplacistas, cuando sean necesarias y arriesgarse. Luego un análisis regular, a medio y largo plazo, cubriéndolo adecuadamente. Y luego uno continuo basándose ya en tecnologías, en Big Data, etcétera, etcétera. Hay que centrar el tiro, lo digo al final. Si no centramos el tiro y nos concentramos en lo relevante a través de un análisis desde arriba, no llegamos a nada. Y hay 3 aspectos primeros, luego hay alguno más, en los que las compañías se pueden centrar, digo, en quick wins, en el muy corto plazo. Redimensionar y optimizar los servicios que tenemos. Simplemente mirar los servicios con terceros, en IT, en honorarios a profesionales, ver realmente que estamos recibiendo el servicio que queremos recibir y que estamos pagando lo que debemos pagar. Ser eficientes en ventas, mucho más importante. Tenemos que seguir una estrategia para aumentar los ingresos, revisar y mejorar los márgenes. Vender mucho si el margen se mantiene o baja no es bueno. Simplemente hay que vender lo que podemos vender con un margen aceptable. Buscar nuevos canales de ventas. Este mundo ha cambiado. Ya no vendemos igual que antes. Sea el producto que sea, todos han cambiado. Y luego optimizar las operaciones. Hay que mirarse dentro, hay que conocerse, hay que mejorar los procesos. Hay que pensar que no lo estás haciendo perfectamente o no lo estás haciendo suficientemente bien, que lo puedes hacer mejor. Estar en continua revisión. Revisar la cadena de suministro, revisar tu mantenimiento y reparaciones, revisar tu proceso de fabricación. Y esa es la única forma de estar encima de tus procesos y continuamente detectando puntos de mejora. Es la única forma para anticiparse a los problemas del futuro. Mirarse a sí mismo. 2 puntos más, yo os decía. El coste de las compras. Pues, y más ahora. Desgraciadamente tenemos que cerrarlo. Tenemos que hacer hedge en la medida de lo posible. Tenemos que acotar el riesgo. ¿Por qué? Porque en un ambiente de incertidumbre, el cual la energía tiene unos precios desbocados, las materias primas son complicadas, lo que tenemos que intentar es acotar riesgos. Tenemos que saber cuál es el número que vamos a meter en nuestra cadena de valor. Con lo cual,
un trabajo intensivo, sobre todo la parte del coste de las compras, de los aprovisionamientos, es clave. Recursos humanos, talento. Las cosas están complicadas y evidentemente tenemos que mirar cómo optimizar costes y mejorar los resultados de la compañía. Pero no tenemos que olvidar que las compañías son, al final, personas y procesos, y que si las personas no son las adecuadas, si las personas no son o no están motivadas, no están formadas y no son las mejores del mercado, pues nuestra compañía no será de las mejores del mercado. Tendrá una lacra competitiva que difícilmente va a poder soslayar y va a poder mejorar. No se trata de buscar solamente la rentabilidad, se trata de buscar muchas más cosas de forma organizada y desafiar el status quo, el inmovilismo, como le queráis llamar. O sea, no podemos esperar a ver qué pasa, tenemos que adelantarnos. Y aquí es cuando ya enlazo con una frase que a mí me encanta mencionar de Winston Churchill, que es esencialmente que no hay que preocuparse por moverse y por tomar decisiones y por ser proactivo. Hay que preocuparse por no tomar decisiones y estar en una situación de wait and see.